gracias por acompañarnos una vez más en el repaso del libro No hay días normales, la transformación ocurre en lugares inesperados. Y hoy me acompaña otra vez mi tocaya Rebeca Ortiz. Hola. Y hola Rebeca, hola al público, ¿no? Y vamos a seguir hablando de cosas interesantes, interesantes y a la vez profundas, que Dios quiere hacer en nuestras vidas, la transformación que Él quiere hacer en nosotros. Y hoy vamos a hablar de un capítulo que es vivir con asombro. Rebeca, estamos hablando de si tú crees que es posible, ahora, voy a un poco, retroceso un poco, la salvación es algo impresionante, ¿no? Sin embargo, a veces ya nos acostumbramos y nos aburrimos. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué nos aburrimos algunas veces de la cosa más asombrosa del universo? Yo creo que, como se dice aquí en España, ¿no? El ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Sí. Y tendemos a habituarnos a las cosas más raras del mundo, ¿no? Sí. Yo no sé si a ti te pasó, pero yo cuando salimos de la pandemia me costaba un montón llevar la mascarilla, ¿no? Y de repente ahora tengo un TOC y si no salgo de casa con la mascarilla Sí. es como... Y yo creo que está hecho un poco en parte dentro del diseño de Dios, ¿no? De poder sobrevivir en base al contexto del país, perdón, del mundo, ¿no? Y de la creación. No obstante, me encanta el título de tu libro, ¿no? No hay días normales, porque yo creo que ese es un poco el objetivo que tenemos que tener como cristianos, ¿no? Entonces, si tu vida como cristiano no es una vida llena de asombro, tenemos un problema. Ahora bien, es verdad que nuestra realidad lo pone muy difícil. O sea, vivimos en un mundo lleno de estímulos. Sí, La tele es verdad. la tele, yo qué sé, yo a veces digo, no, me sorprende cómo vemos noticias súper violentas o cosas que deberían afectarnos súper dramáticamente y es como la gente comiendo palomitas, ¿no? O esta gente que ve películas como súper sangrientas y están comiendo al lado y digo, esto es paradójico, ¿no? Y es algo que nos pasa como seres humanos y yo creo que el asombro es una decisión, ¿no? O sea, es un poco una predisposición de corazón a realmente reconocer lo asombrosas que son las cosas. Sí. Porque no sé si a ti te parece, ¿no? O sea, a mí solamente se me ocurre una razón para poder estar aburrido siendo cristiano. Y es que puedas llegar a conocer a Dios enteramente. Y no sé si a ti te parece que puede llegar un momento en el que tú ya sepas todo lo que tienes que saber. Yo creo que no, ¿eh? O sea, Yo creo que no. Pero tienes razón con las cosas que tenemos día a día, estamos tan acostumbrados y no nos asombramos, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, aquí unos vecinos tuvieron en el verano un niño saharaui del Sahara que viven en un desierto, sacan el agua, no sé, Ahmed ha estado, el del cámara, pero tienen pozos, no sé, pero no tienen mucho agua, ¿no? Y este niño, estábamos en la piscina, y este niño fue a la piscina y lo miró como, wow, agua, ¿no? Y lo metieron, él tenía como 8 años, y estaba el niño totalmente asombrado por no solo ver tanto agua, estar dentro del agua. Y empezó a jugar, y empezó a jugar, y empezó a jugar, y empezó a jugar. Sin embargo, nosotros no nos asombra el agua, ¿no? Cuando debemos por las mañanas encender la ducha y decir, ¡ah! ¡Agua! ¿Me explico? sí. Porque no solo tenemos agua, nos sale del techo y nos limpia y nos moja y nos sale del grifo, pero es algo tan ya, lo tomamos por sentado, como que todo el mundo tiene esto, como, ay, y a veces llega una noticia, ¿no? En el buzón aquí en España dice que el canal Isabel II va a cortar el agua de 2 a 1. Ay, ¿cómo puede ser esto? Que nos van a cortar el agua 1 hora y nos ponemos indignados, ¿no? Porque ya no vivimos con asombro, ¿no? O no sé, si viajas mucho dices, ay, otro avión, ¿no? Otro avión. Cuando estás sentado en un sillón volando por el aire, ¿no? Nos debe asombrar. Y si las cosas así básicas nos deben asombrar, yo intento vivir con asombro, Rebeca. ¿Me explico? Yo intento vivir agradecida. Yo intento entrar en un supermercado y decir, wow, hay comida.
meter mi mano en el bolso y decir, wow, tengo dinero. Ya. No solo hay comida. Estaba yo una vez y luego esto pues va un poco por el agradecimiento, pero es porque se nos ha quitado el asombro que no estamos agradecidos. Estaba yo en el supermercado y yo no dije nada, pero la mujer enfrente de mí estaba, ay, ya no aguanto la compra, que no sé qué, que la compra, que la compra, que la compra y que la compra. Y yo quería decirle, estás pecando. Ya. ¿Me explico? Quejarte de poder comprar comida es un pecado, es horrible, pero bueno, pero hacemos ese tipo de cosas muchas veces, ¿no? Sí, y a veces, escuchaba el otro día a Marcos Zapata y hacía una reflexión súper buena, ¿no? Sobre las cargas de las bendiciones, ¿no? Y es que a veces esperamos como que realmente el evangelio o la vida cristiana es una vida que llega pues para solucionarnos la vida, ¿no? Es como un billete de lotería y muchas veces no, o sea, a veces Dios permite que nosotros seamos súper bendecidos con un trabajo y nos pasamos la vida quejándonos por la carga del trabajo y se nos olvida como que la bendición que hay en eso, ¿no? O que hay en poder ir a trabajar, ¿no? Lo que tú comentabas de comida en el supermercado, o sea, es que el asombro en el fondo yo creo que es una decisión de reconocer que no merecemos nada, ¿no? O sea, creo que tú vives asombrado en el momento en el que decides que tu vida con Cristo merece la pena. Claro. Y estar asombrados también del mensaje del Evangelio. Sí. ¿No? Porque yo he conocido muchos cristianos que no entienden el Evangelio. Yeah. No saben no entienden lo que pasó en la cruz. Tú les preguntas, a ver, ¿por qué fue Jesús a la cruz? Pues por amor, sí, pero ¿por qué? No entienden que el peso de su pecado, no entienden la condenación, no entienden nada. Entonces, claro, es que es una religión más, ¿no? Y a veces pasa lo contrario. Yo también, no sé si a ti te ha pasado que te encuentras con los teólogos supremos, que todo lo saben del Evangelio y todo lo saben, y entonces nada les sorprende. Ah, también. Entonces, yo creo que tienes las dos cosas, ¿no? Y en el fondo, yo creo que cuando Jesús dice, oye, de los niños es el reino de los cielos, tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con esa actitud de hijo. Sí, y de niño que se asombra con las cosas, ¿no? No sé, y perdón que doy tantos ejemplos, pero es que a mí se me quedan muchos ejemplos. En un aeropuerto una vez había una niña de 4 años que estaba viendo ¿cómo se llama? La cosa que lleva Sí, la cinta transportadora. La cinta transportadora, eso mismo, y estaba fascinada y le estaba preguntando a su papá, pero ¿cómo va? ¿Y de dónde salen las maletas? ¿Y quién las pone? Y me explico, para ella era algo nuevo eso, ¿no? Pero claro, ya a mis años, ver la cinta, ya digo, ya solo estoy esperando que por fin salga mi maleta de esa cosa, ¿no? Que por fin salga de ese agujero, de ese hoyo. Pero la niña de 4 años estaba totalmente asombrada, ¿y no? No sé, yo sé que tú y yo las dos conocimos al Señor de jóvenes, pero y entonces no tenemos quizá ese asombro de alguien que Dios le ha perdonado algo súper gordo, ¿no? O que le ha sanado de algo súper fuerte, algo emocional. Yo me acuerdo, estaba yo orando una vez por una mujer que había estado metida en muchas cosas y yo simplemente le dije, Satanás, déjala en paz, ¿no? Y me mira y me dijo, ¿se me fue? Y dije, ¿qué se te fue? Dijo, lo que tenía yo agarrado en la espalda toda la vida. ¿Me explico? Empezó a saltar. Dijo, puedo respirar. Wow. ¿No? Wow. Entonces, como nosotros desde pequeñas hemos tenido ese privilegio de poder respirar desde pequeñas y haber recibido haber recibido esa protección de Dios, ¿no? Por nuestros padres y por el ambiente que nos rodea, quizá no hemos experimentado ese asombro, ¿no? Pero ver ese asombro en otros y saber lo que Dios puede hacer en una vida, debemos abrir la vida con asombro, ¿no? Y a veces cuando yo abro la vida y me parece un libro viejo, que a veces pasa, ¿me explico? Dices, a ver, ¿por dónde leo hoy? Chin, 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 ¿no? Pero
pero tenemos un libro vivo Ya. en nuestras manos. Y qué privilegio, ¿no? Bueno, y que nunca, o sea, yo no sé, por ejemplo, cuando yo recibí el Espíritu Santo, Ajá. o sea, yo es que me acuerdo perfectamente, y era una niña, ¿no? Pero por esa sensación de plenitud, de sentirte acompañada, de experimentar como que la mejor parte de todo, ¿no? Sí. O la libertad que hay en caminar en la gracia. Yo creo que esas cosas, lo que estabas diciendo, ¿no? O sea, lo tenemos tan naturalizado, ¿no? Y tenemos tantos privilegios que se nos olvida que realmente es eso, ¿no? Es un privilegio. Que es un privilegio y, Es un y nos privilegio. volvemos un poco ingratos. Sí. Sí. Y un poco yo, jolín, no sé, a mí cuando tuve una época de mi vida, contaba en el episodio anterior, ¿no? Que lo pasé súper mal. Y yo me acuerdo que literalmente el Espíritu Santo me sostenía, ¿no? Ujú. Y yo me acuerdo de una vez de sentirme tan agradecida por estar conociendo al Espíritu Santo como consolador. Ya. O sea, nunca había conocido al Espíritu Santo como consolador porque gracias a Dios había tenido una vida en un entorno cristiano, protegida por mis padres, ¿no? Y de repente fue como, wow, o sea, obviamente en una situación muy amarga, ¿no? Porque Sí, no claro. quieres experimentar al Espíritu Santo como consolador en realidad. Pero el querer conocer a Dios, ¿no? O esas nuevas facetas que va abriendo conforme van pasando los años, Sí. aunque ya no sea como ese amor primigenio, ¿no? Ese amor juvenil, pero a mí me impacta, ¿no? Sí. O intento que lo haga, porque Sí. obviamente no, Sí. no siempre. Y el ser amado, ¿no? Sí. El ser amado y saber que eres amado y saber que eres recibido. Nunca me canso de eso. Ahora, a veces pierdo el asombro, ¿vale? Pero nunca me canso de ese. Es que se nos olvida que es un privilegio que el mundo no va a la cama con una conciencia limpia, ¿no? Y que puedes ir a dormir sabiendo que aunque no eres perfecto, que aunque no haces las cosas 100% bien, que Dios te perdona, ¿no? Y que puedes acostarte sabiendo que su sangre cubre una multitud de pecados. Y, wow, eso es un privilegio, Rebe, que mucha gente no tiene, ¿no? Y una vez conoces ¿no? O sea, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Pero yo me acuerdo, yo tengo muchos tiempos devocionales con el Señor en el coche. No sé si debería hacerlo, ¿no? Porque tampoco soy Cierras los ojos y levantas la mano. Porque tampoco sé si soy genial conductora, ¿no? Pero muchas veces, o de los momentos más íntimos que yo he tenido, han sido en el coche. Entonces vas con tu alabanza a tope, vas intentando como conducir con las lágrimas empañadas, como un safety hazard, ¿no? Como quien diría. Pero, y hubo una vez que yo sentí, ¿no? Como el Señor decía, es que yo quiero ser amigo. Sí. ¿No? Y me encanta la historia que cuentas de tu amigo Scott en este capítulo, Sí. ¿no? De literalmente esa cercanía, ¿no? De ese asombro que hay en permitir que Dios sea más de lo que hemos experimentado, ¿no? Sí. Yo creo que mucha gente no sabe que Dios puede ser su amigo, ¿verdad? Y nos metemos en ese, la religión, ¿no? De portarnos bien, cumplir con lo que, con lo que sentimos que Él nos pide o lo que nos pide la iglesia, ¿no? Y bueno, y olvidarnos que pues, Él quiere estar cercano, ¿no? Cercano. Y esta mañana estaba escuchando el testimonio de una persona que dijo, ¿no? Cómo estaba él entregando su día a Dios, ¿no? No solo, pero no solo, Señor, te doy mi día, sino todo lo que él estaba haciendo en su trabajo, ¿no? Es un diseñador gráfico y él estaba hablando de preguntarle, Señor, ¿qué color aquí va bien, ¿no? Y se nos olvida que Dios quiere estar así de cerca. Y qué fácil es en este mundo donde vamos como locos por la vida, por lo menos en España, que no tenemos tiempo, que vamos a una velocidad impresionante de poder pararnos y recordar, ¿no? Wow, Señor, yo me asombro por todo y
porque tú quieres ser mi amigo, ¿no? Ya. ¿Mm? Y yo creo que eso es un poco lo que nos ha pasado en pandemia. No sé si tú tienes esa sensación, ¿no? Pero de repente se para el mundo, se para nuestra vida y parece que se para la iglesia, ¿no? Sí, Por lo menos el poder reunirnos físicamente y, y obviamente, ¿no? O sea, Romanos 8:28, Dios utiliza bien todas las cosas, ¿no? Para aquellos que le aman. Y sí creo que por lo menos a mí me pasa, ¿no? A veces em, esto que llamamos el cristiano de domingo, ¿no? O que sí, vas a calentar la silla, todo eso, claro, es uno de los grandes riesgos que tenemos a sí, día de hoy, es ¿no? verdad. En nuestra vida cómoda, que no somos perseguidos Ujú. por leer la Biblia o que no somos perseguidos por compartir el Evangelio. ¿Tú crees que el Señor ha confrontado cosas de nuestros hábitos como iglesia en pandemia? Yo creo que mucho, porque yo creo que solo Dios puede parar todas las iglesias del mundo en una semana. ¿Me explico? Porque Ay, dice que el Hades no puede contra la iglesia. ya. ¿Me explico? Entonces, mucha gente le ha echado la culpa de muchas cosas a la pandemia, pero todos tuvimos que parar y Sí. preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Hmm. ¿Qué es nuestra fe? Hemos montado aquí una máquina que no puede parar. Amamos a Dios aunque no nos podamos reunir y muchos de nosotros hemos salido diferentes y mejores Mm. de la pandemia ah, por eso, porque lo que dices tú como que nos sacude todo lo que piensas que es pues el cristianismo, Ya. que luego a veces no es el cristianismo, es pues la religión, el legalismo, las cosas que hemos montado, ¿no? Sí, se me venía a la mente, estaba pensando, digo, es que esto es total el pueblo de Israel recién saliditos de Egipto, ¿no? O sea, y es que yo creo que nos pasa hoy en día como les pasaba a ellos, ¿no? O sea, de repente vienen de haber visto el mar abierto en dos, Ujú. el Señor les manda maná todos los días, ¿sabes? Y te acostumbras a eso, ¿sabes? O Sí, sea, te acostumbras a ver llover pan del cielo ya, y en el fondo es un poco lo que nos pasa, pero me encanta como ver que siempre hay una invitación, ¿no? sí, A volver sí, y recordar un poco las chabolas del pasado. sí, sí, como el ejemplo que está en mi libro, me impactó a mí una persona que conocí porque era, bueno, primero era una bella persona, pero era una persona pues, que tú hablas con esta persona y tú piensas, como dije en mi libro, que pues este será hijo del embajador de las Naciones Unidas, ¿no? Por su porte, por sus modales, por su Mm, educación. Y luego cuando me dijo que creció entre chabolas y en colonias muy bajas y que por la gracia de Dios él salió, y lo que me impactó de la conversación que tuve con él es que él dice, cuando yo vuelvo a mi ciudad, mm, yo vuelvo um, a ese lugar, ¿no? de basurero donde ya, yo crecí, porque me quiero recordar, nunca quiero olvidar de dónde me sacó Dios. wow. Y que yo no fue por mi fuerza, no se fue por mi inteligencia, fue por la gracia de Dios. Mm, Y a veces a nosotros se nos olvida que Dios nos ha sacado. ya, Y pensamos, qué buen cristianito soy, ¿no? Qué buen cristiano soy, que entregado, ¿no? Que cómo, cómo he llegado yo, ¿no? Y nos volvemos como, en inglés hay una palabra smug, que quiere decir que ya has llegado, ¿no? Que nadie te va a mover, que tú ya, sí, ¿no? Y es como orgullo, no así un altivez con la nariz en el aire, sino aquí estoy yo, ¿no? ya, Y llegamos a ese punto a veces y pensamos que, pues, que todo lo hemos hecho muy bien. mm, Y en mi libro que cuento de que mi matrimonio se hizo pedazos, yo estaba en ese, yo pensaba bueno, qué bien me ha salido todo, ¿no? Antes ya. de eso, claro. Antes, pensé, qué bien me ha salido todo, mis hijos son preciosos, mi matrimonio es precioso, mi ministerio es precioso, y luego te Mm, sacude la vida y ves, wow, ¿no? Y tenemos que recordar que no es por obras de justicia que nosotros hemos hecho, sino es por su misericordia. sí,
Y a veces hay situaciones en nuestra vida que parece que ponemos el piloto automático, ¿no? Sí. O que parece como que, pues eso, que no es muy diferente, quizás nuestras conversaciones con Dios empiezan a parecerse más a rezar un rosario, quizás, que a verdaderamente una intencionalidad de querer pasar tiempo Y es un lugar peligroso de estar, ¿eh? Mm, Porque a veces ni nos damos cuenta. totalmente. Ni nos damos cuenta dónde hemos llegado y cómo y estamos viviendo el cristianismo sin Dios, ¿no? Y eso es muy mal lugar de estar, o haciendo ministerio sin Dios. Sí. Y vivimos de otras cosas, ¿no? Del entretenimiento, y se nos olvida que se trata de Él y que nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas y vivimos una religión. Yeah. Yo no quiero vivir una religión, Rebeca, me parece lo más aburrido del mundo. Por lo pronto eso, ¿no? Sí. Pero, y que en el fondo, yo creo que es una falacia el control. O sea, verdaderamente tener el control, yo creo que es lo peor que nos puede pasar. Sí. Honestamente, creo que acaba con la dependencia directa de Dios, acaba con las aventuras. O sea, es que si verdaderamente tienes el control de todas las situaciones dentro de tu vida cristiana, es que estás actuando en tus capacidades. Sí. Y de nuevo, no dejas margen para que Dios pueda asombrarte. Sí. Y yo creo que muchas veces somos nosotros los que lo complicamos. Yo no sé si te parece, pero llega un momento que el trajín de la vida o nuestra propia idea de lo que debería ser el Evangelio, ¿no? Sí. Que a veces yo creo que nos pasa eso, nos ponemos nuestras gafas de entendidos y pensamos que las cosas deberían ser de determinada manera y terminamos afanados y siendo un poco Éfeso, ¿no? Yeah. Como la iglesia del Apocalipsis. Y se nos olvida, ¿no? Y nos tienen que exhortar un poco a volver a ese primer amor. Y hay personas que dicen, es que no sé cómo volver al primer amor, ¿no? No sé cómo volver, no sé cómo. Y es de lo que hemos estado hablando, es recordar. Recordar lo que nos merecemos y lo que no nos van a dar, ¿no? Nos merecemos el infierno, nos merecemos una vida sin Dios y no nos van a dar eso. Dios nos va a dar una vida eterna con Él. Yo me acuerdo, alguien me dijo, oye Rebeca, ora por mí que he perdido mi primer amor. Yo le dije, a ver, ¿tú crees? Pero ¿qué crees tú que es la salvación? Dijo, yo he perdido el gozo de mi salvación, me dijo. Y a ver, ¿qué crees que es la salvación? Y me dijo, bueno, la salvación es lo que Cristo ganó en la cruz por mí, por la salvación. No voy a terminar en el infierno, voy a terminar en el cielo. Y dije, gózate. ¿Me explico? Ya con eso, yo no sé si algún día tú te has salvado de un accidente, ¿no? Entonces, yo venía aquí en la 6 hace unos años y iba un poco despistada y estaba mirando algo, pero como 10 segundos demasiado o 5 y subo esa cuestecita que hay y todos los coches en mi carril estaban parados y yo y fui al carril al lado que no venía nadie, pero mira, milisegundos y me hubiera dado, pero a 120 con los coches enfrente, ¿no? Y la sensación de salvación que tuve en ese momento, también de miedo, ¿no? De miedo, pero solo agradecimiento a Dios por lo que podría haber pasado. Sí. Y nosotros podemos vivir eso asombro, ¿no? Por lo que podría haber pasado, por lo que nos podría haber pasado, que no nos va a pasar gracias a la sangre de Cristo y de la cruz, ¿no? ¿Y cómo podríamos vivir eso? Dices, Señor, ayúdame a vivir ese sentimiento de, uy, casi, ¿no? Por los pelos. Total. Uy, casi, por los pelos, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el sentido de cuando celebramos Santa Cena. Yo creo que Jesús sabía que nosotros íbamos a ser así, ¿sabes? Sí. Yo creo que Jesús sabía que íbamos a ser un pueblo que se olvida de las cosas, más que nada porque... Pues, porque nos acostumbramos. Pues sí, o porque en el fondo cuando
es verdad que el perfecto amor echa fuera todo temor, ¿no? Sí. Entonces es como que de repente te vuelves súper cómodo en quién eres y terminas como entrando en dinámicas, en círculos que terminan dejándote quieto. Sí. Y yo creo que es un poco el sentido, ¿no? Cuando coges el pan, cuando coges el vino, ¿no? El asombro de recordar. Y me gustó mucho porque igual la última vez que tomé Santa Cena vino un pastor invitado y decía, cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, dicen, no solo en memoria de su cruz, sino también de su vida, ¿no? Y le decía, recuérdale al de al lado una de tus anécdotas favoritas de Jesús, ¿no? O sea, una de tus pasajes favoritos de Jesús. Y me acuerdo de esa sensación que se formó en esa sala, ¿no? De gente compartiendo qué aspectos de la vida de Jesús habían impactado dramáticamente su vida. Y yo dije, wow, Señor, esto es, ¿no? O sea, esto es haced esto en memoria de mí. Y haced en memoria de mí esto es también tener gente a tu lado que pueda darte un tirón de orejas, ¿no? Y Sí, que pueda decirte, también estás cómodo. Sí, decirte, por los pelos te perdiste, ¿no? Sí. Gracias a Dios, sí. Sí, y recordar, ¿no? Yo creo que es tan importante recordarnos, tener que recordarnos, intentar recordarnos, también que tú me recuerdas, ¿no? Decime, Rebeca, recuerda la salvación, ¿no? Recuerda lo que Dios ha hecho. Y yo te voy a decir, sí, me acuerdo, ¿no? Recuerda el privilegio de tener una conciencia lavada. Recuerda el privilegio de levantar manos santas al Señor, ¿no? Wow. Y de que el sacrificio ya fue hecho por nosotros. No tenemos que intentar sacrificar, llevar, no, Él ya lo ha hecho. No hay nada que podemos hacer para agregar a la salvación, ¿no? Y wow, me asombra. No, total. Y yo creo que, no sé si te ha pasado, ¿no? Pero ha habido veces de tiempos íntimos con el Señor de sentirme abrumada, ¿no? O sea, la palabra ya ni siquiera es asombro, ¿no? De abrumarme de cuánto me ama, ¿no? Sí. Y normalmente han sido veces las que me ha recordado mi pasado. Ya. Entonces, creo que tener un ejercicio práctico, ¿no? De cómo prácticamente te recuerdas tú y cómo recuerdas a los demás qué es lo que Dios ha hecho en ti, ¿no? Y al final es parte de la fuerza del testimonio personal, Sí, ¿no? Claro. Hoy en una reunión estábamos hablando de testimonios que están pasando ahora mismo en la amistad, ¿no? Y al final estábamos todos como llenos de alegría, llenos de esperanza, ¿no? Viendo cómo Dios está haciendo cosas tan fantásticas en las vidas de las personas. Y sí, asombrándonos, ¿no? Porque tú a veces oramos y luego nos asombramos cuando contesta, ¿no? Pero hoy vimos tantas contestaciones de oración que estamos súper contentos, súper asombrados de su bondad, de su cariño, de su cercanía, de su amistad. Y a veces también pasa lo contrario, ¿no? Que cuando la gente espera que eso sea lo normal. Entonces, ¿qué hacemos, no? No sé si has tenido algún caso de... Eso sí, eso es muy buena cosa, muy buena pregunta, porque nos han enseñado algo acerca de la vida abundante, que luego no es la vida, no es la vida abundante. Yo creo están como, no sé, como si tú has escuchado alguna vez esas predicaciones de Jesús Papá Noel. Sí. ¿No? ¿Y cómo son esas? El Evangelio de la Navidad, sí, prácticamente. ¿No? O el de la prosperidad, de que yo escuché una persona que me dijo, es que no, mi hermano no es cristiano porque le dijeron que si él daba su coche, Dios le iba a dar uno mejor. Entonces, él regaló su coche y ahora no tiene coche. Entonces, ha dejado la fe. Bueno, ha dejado la iglesia, no ha dejado la fe porque no la tenía, porque no la entendía. Claro. ¿Me explico? Pero esa cosa de, si tú piensas que un cristiano va a ir de gloria en gloria, de gloria en gloria en gloria, y en vez de ir así, vas de gloria en gloria, en gloria en gloria, así, ¿no? Empiezas a
a dudar del mensaje porque no lo has entendido, ¿no? Claro. Y no sé lo que tú le dices a una persona que piensa que todo debe ir fantásticamente bien, siempre. Es que yo creo que aquí hay dos cosas, ¿no? La primera es, el asombro debería ser algo permanente y que no dependiese de circunstancias, ni positivas ni negativas, Sí. ¿no? O sea, de nada que nos esté pasando, o sea, ni porque yo esté fenomenal debería dejar de asombrarme, ni porque yo esté fatal debería dejar de asombrarme, porque Cristo es suficiente, ¿no? Sí. Entonces, si Cristo es suficiente, el resto de cosas como que deberíamos relativizarlas, ¿no? Y que luego al final me gusta mucho el ejemplo gráfico de la vida en la Tierra es esta parte pequeñita de la cuerda y de repente te enseñan, no sé si seguro que has visto este ejemplo, ¿no? De la cuerda gigante que va a ser la eternidad, ¿no? Y puestas las cosas así en perspectiva, pues sí que merece la pena. Ahora bien, prácticamente, y yo creo que es la segunda parte de la pregunta, es como, mira, Jesús tuvo que sufrir también dentro de la Tierra, ¿sabes? O sea, y ni siquiera Jesús, que me parece que tuvo la vida más abundante terrenalmente, tuvo una vida de libro, ¿no? O sea, entonces yo creo que es un poco, o que la explicación quizás es más sencilla, ¿no? Y tiene que ver con dónde está tu corazón, primero que todo, porque si tu corazón está en lo que Dios te puede dar, no has entendido la cruz ¿no? tampoco. Y cuando Él dice, ven a mí, bebe, tu interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Y que cuando empezamos a entender que la vida abundante no se puede contar, no se puede poner en el banco, ¿no? No te puedes casar con la vida abundante. Yo conozco a personas que están esperando a casarse con la vida abundante. No, no te puedes casar con la vida abundante. No, no puedes. No. La vida abundante es algo mucho más profundo, porque si eso es la vida abundante, si te quedas sin dinero, no tienes vida abundante. Yeah. ¿Me explico? Si nunca te casas, Yeah. no tienes vida abundante. No, la vida abundante es algo profundo que no se acaba, que solo Dios lo da, que no tiene que ver con nuestras circunstancias. Entonces, si tú estás esperando una contestación de oración que no llega, recuerdas, ¿no?, que vas a vivir para siempre, que Dios te ha comprado en la cruz, tu salvación en la cruz. Y hay muchas cosas, y como dices tú, lo relativizas, ¿no? Lo pones, lo pesas y ver qué es lo que realmente vale. Y no es fácil a veces, ¿no? Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué dirías tú, Rebe, para terminar esta sesión, este podcast? ¿Qué les dirías a personas que están desilusionadas con la vida porque dicen, esta es la vida abundante que me prometió Dios? ¿Qué les dirías a esas personas? ¿Qué les dirías? Yo creo que 3 ejercicios prácticos, ¿no? Y para mí el primero sería que hicieran una lista de cosas que Dios ya ha hecho en su vida, ¿no? Y que vean de dónde les ha sacado, que hagan memoria. Después que hagan una lista de cosas por las que están agradecidos que tienen, independientemente de sus circunstancias, ¿no? Y que puedan ver la obra de Dios en su presente. Y para mí la tercera parte de esa desilusión, ¿no? Casi como si fuera algo relacional, que hicieran cosas nuevas con Dios, ¿no? O sea, buena idea. Que se vayan de cita con Dios, ¿no? O sea, obviamente, ¿no? Pero que le inviten a conocer nuevas facetas, ¿no? Nuevas, incluso si estás en un momento súper duro de tu vida, ¿no? Alégrate por poder conocer al Espíritu Santo como consolador, como me tocó a mí, ¿no? Y hacer cosas nuevas, no sé. No sé qué opinas tú. Hombre, me parece muy buena idea hacer cosas nuevas. Yo creo que también cuando empezamos a dar y compartir nuestra fe, compartir lo que tenemos, pues también empezamos a ver cómo Dios obra en las vidas de otros y nos asombra, ¿no? Nos asombra. Pero yo sí animo a todas las personas que se sienten desilusionados con lo que esperaban de la vida cristiana, que en vez de pensar en la vida cristiana, piensen en el Cristo mismo, ¿no? En Jesús, en quién es Él y lo que Él nos ha dado y lo que va a durar para siempre, porque nada de lo que tienes en este mundo va a durar, nada.
nada va a durar, ¿no? Ese bebé que precioso que tienes, que es tu vida entera, va a crecer, se va a casar, no te va a venir a visitar, me explico, vas a tener que compartirlo en Navidades con los otros suegros, cosas, ¿no?, de la vida. Ese marido o esposa que tanto anhelas no va a ser perfecta, ¿no? Y todo lo que tú piensas que te va a llenar, ese niño superdotado que ibas a tener, ese bebé que veías que dijo que se movió a los 2 días, que dijes, este es un superdotado, ese va a ser presidente. Ya ves, con 7 años que es muy normalito, ¿me explico? Las cosas son en la vida, nos tiene que asombrar Dios, porque la vida no es tan asombroso, ¿no? Yo no sé la tuya, pero la mía... ¿No? Entonces, no sé si terminamos con esto. Gracias por estar con nosotras, de verdad, y que tengas un día hoy, un día mañana, que no sea normal, que sea un día con Jesús muy cerca, muy cercano, como amigo, y que bebas de Él, que Él es un Dios que da en abundancia.